Jai Hare Krishna, un gusto poder estar con ustedes. Sean todos bienvenidos a este espacio en el cual tenemos como propósito generar un espacio de encuentros. En este caso vamos a estar invitando a algunos amigos, algunas amigas, devotos y devotas, para presentar diversos temas que sean como propósito el enriquecimiento personal. Esa es como una de las finalidades, ¿no? En este caso, en este camino hermoso del Sendero del Bhakti, necesitamos ciertos elementos que vayan ayudándonos a tonificar muchos aspectos de nuestra conciencia, de nuestro ser. Hoy día tenemos como invitado a Dhira Samira, es un amigo del alma que yo aprecio mucho, he aprendido a conocerlo este tiempo y pues espero poder seguir conociéndolo el tiempo que podamos estar en compañía, en conexión. Él es un devoto que actualmente se encuentra en la localidad de Los Ángeles, es muy querido por muchos de nosotros, participó de manera muy activa en una finca ecológica, viviendo, participando allí. Es una persona muy hábil en cuanto a exponer la filosofía, conocedor de la filosofía Vedanta, de la filosofía Vaishnava. Y bueno, le hicimos esta cordial invitación para poder hoy día hablar acerca de la pluralidad, sobre el aprecio, sobre el sano criterio que nosotros podemos tener a la hora de poder recepcionar tanta y tanta información que llega a nuestras vidas. El mundo ha cambiado, nosotros hemos cambiado dentro del mundo por diversas razones, nos hemos reinventado, a decir, sin ir muy lejos, yo primera vez que hago algo así, como esto por ejemplo, espero que sea el inicio de muchos más. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de todo esto es iluminarnos mutuamente. Hay un verso del Bhagavad Gita que dice Makshita Madgata Prana Bodhyanta Parasparam Kateyanta Chamanitya Tusyanti Charanticha. Es un famoso verso del Bhagavad Gita del Chaturshloki. Y ese shloka del Bhagavad Gita dice que Krishna declara, dice, los pensamientos de mis devotos moran siempre en mí, en hablar acerca de mí, en discutir temas acerca de mí. Ellos sienten gran satisfacción, gran dicha en iluminarse mutuamente hablando acerca de mí. Entonces, como objetivo, el propósito de estos encuentros es justamente eso, generar un espacio de conversación, que podamos discutir ciertos temas, también un espacio abierto a preguntas, a respuestas, y que podamos enriquecernos mutuamente. Entonces, desde ya, quedan todos cordialmente invitados a este encuentro y a los que vengan, y vamos a darle la invitación a Dhira Samira. No sé si ya estás allí, Dhira. Estamos esperando un poquito. Haribol, Haribol. ¿Hay? Hare Jai, Krishna. Dhira, Hare Krishna. Haribol. ¿Cómo se escucha? Yo te escucho muy bien, gracias a Muy Dios, bien, ya. muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, ojalá que no me quede grande la presentación. Sí, bueno, obviamente agradezco mucho bueno, primero que todo la invitación, la posibilidad de este Sadhusanga virtual. Eh, y bueno, como usted bien decía, eh, Krishna mismo está iluminando a sus devotos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos eh, el Bhagavad Gita, tenemos la filosofía expuesta por el propio Señor Krishna, como dice el propio Señor Krishna, que todo proviene de él, ¿no? Aham Sarvasya Prabhavo. Entonces, el conocimiento de cómo acercarnos a él, de cómo poder conocerlo a él, cómo poder servirlo a él, también proviene de él, no es algo que esté fuera de su propio alcance. Entonces, tomar la filosofía de conciencia de Krishna es entrar en contacto directo con Krishna. ¿Mm? Y cómo nosotros entramos en contacto directo con la filosofía y cómo la podemos poner en práctica justamente en Sadhusanga, como usted decía, porque eh, dentro de la amplitud de lo que Krishna mismo quiere para nosotros, es que nosotros podamos tener contacto con la conciencia de Krishna
que habita en otros devotos. No solamente algo meramente abstracto de uno, sino que también entrar en contacto con la relación que otros devotos tienen con Krishna y cómo poder nutrirnos mutuamente en base a eso, ¿no? Entonces el propio señor Krishna, ¿no? Le dice, por ejemplo, hay un verso muy famoso donde le dice a Narada Muni, imagínense, yo no habito en Vaikunta. Dice, yo no habito en Vaikunta, no habito en el corazón de los yogis, ¿no? Yo moro donde mis devotos están hablando acerca de mí. Algo muy bello, ¿no? Eso es algo extremadamente trascendental porque uno ve que la conciencia de Krishna puede ser tan fácil en un sentido, como solamente sentarse o poder tener esta instancia de poder conversar acerca de Krishna y decir nutrirnos mutuamente. Imagínense que, por ejemplo, uno en el Hatha Yoga tiene que hacer mucha llama y llama, ¿no? O sea, muchas reglas, regulaciones, después hacer muchas asanas para preparar la mente, muchos pranayamas, ¿no? Para poder después hacer una absorción de los sentidos, dharana, dhyana, samadhi. O sea, el proceso es súper largo, súper difícil para poder alcanzar Samadhi. En cambio, Krishna dice, ¿cómo mis devotos alcanzan Samadhi? Conversando acerca de mí. Entonces, eso es algo muy, muy bello, que yo encuentro que algo que, por más que uno busque y busque en otros lados, eso uno no va a encontrar, ¿no? Y bueno, como decía, si la prueba, si alguien viene y presenta algo así tan lindo y más bello que esto, por favor, venga, apúrese, porque nosotros lo seguimos de inmediato. No, muy bonito. Justo en relación como con lo que tú planteas, a mí me surge una pregunta, que un poco tiene que ver con toda esta temática que vamos a plantear el día de hoy. Ya que, por ejemplo, con todo el tema de la pandemia o la pandemia y todos estos sistemas de restricciones, ¿no es cierto?, de confinamiento, mucha gente entró a redes sociales, en plataformas, comenzamos a encontrarnos con aquellas personas con las cuales no podíamos tener un contacto presencial, sino que ya empezamos a interactuar a través de estas plataformas. Y eso también ocurrió con nuestros maestros, ¿no? Nuestros maestros no pudieron viajar y hubo un gran circuito, una plataforma muy amplia para encontrar mucha variedad, mucha diversidad, muchos maestros de diferentes líneas y a la vez también a mí me surgía la bulla interna de pensar que también era un campo fértil para la especulación también, ¿no? Para confundirse, para pensar, ah, es que este Vaishnava que expone la filosofía de una manera tan hábil, es mejor que este Vaishnava que no la expone de la manera en que yo quisiera escuchar. Entonces allí surge esta inquietud, esta duda, desde tu perspectiva, de lo que tú te ha tocado vivir, ¿no? ¿Cómo un Vaishnava puede digerir esta pluralidad teniendo un sano criterio de aprecio? Ujú. Bueno, sí, la verdad es que este último tiempo ha sido, bueno, de mucho movimiento externo para todos, ¿no? Todo lo que está ocurriendo a nivel global, pero también a nivel personal, individual, yo creo que todos hemos tenido mucho movimiento interno, mucho cambio, mucha oportunidad de crecimiento en el fondo, eso es, porque la palabra crecer, viene de crisis, ¿no? Y uno está evitando siempre eso, po. Está evitando siempre salir de la zona de confort. Y este crecimiento quizás siempre, o sea, generalmente ha sido mal encausada quizás en el mundo en el cual nosotros nacimos, en la sociedad en la cual nosotros nos movemos, generalmente esas crisis que nada más ni nada menos son movimientos de nuestro propio corazón, de nuestro propio Chaitya Guru, a salir de la zona de confort. La sociedad viene con respuestas distintas, ¿no? A la que generalmente nosotros deberíamos tener y que todas las culturas ancestrales y los Vedas, como la mayor, o por lo menos la cultura ancestral que yo más he estudiado, tiene muchas respuestas para eso. Entonces, bueno, a nivel personal, obviamente la pandemia, como uno quiera llamarlo, sí generó mucho movimiento, porque obviamente yo creo que, y todos yo creo que estamos de acuerdo que
cambió los planes de todos. Muchos querían viajar, yo recuerdo usted mismo quería viajar, quería ir a México, no pudo ir, después tuvo que aplazar de nuevo el vuelo hasta que dijo, mejor ya no viajo, ¿no? Me quedo aquí nomás. Y todos teníamos muchos proyectos, ¿no? Yo mismo tenía un proyecto, o sea, me habían enviado a mantener un proyecto allá en Valparaíso, ¿no? Un templo allá, después eso cambió, ese templo tuvo que, por las circunstancias, cerrar, irme a otro lugar, etcétera. Y en ese sentido cambió quizá las circunstancias, ¿no? Porque los planes de este mundo material son materiales, o sea, son de constante cambio, ¿no? Krishna está diciendo en el Bhagavad Gita de que los sabios han dicho de que la materia siempre está cambiando. Y como siempre está cambiando, no es permanente, ¿no? Porque de lo permanente no hay cambio. Entonces uno ya de antemano dice, bueno, tengo que asumir de que todo en este mundo material eh, está como sujeto a cambios, ¿no? Y tengo que aprender a moverme dentro de esos cambios, ¿no? ¿Y cómo voy a moverme bien dentro de esos cambios? Primero entendiendo de que realmente yo, como esencia, como alma espiritual, no estoy cambiando porque soy trascendental a esos cambios. Y así voy a tomar cada cambio como una oportunidad nueva de crecer. Obviamente, no siempre uno va a tener como la luz que va a venir dentro de esos cambios y decir, oh, viene este cambio para yo crecer ahora en este momento. Generalmente viene el golpe y uno el golpe lo recibe nomás y después quizás a los 2 meses, al año, quizás en tu siguiente vida, no sé, vas a decir, wow, si esta fue la gran oportunidad que tuve para poder mejorar y cambiar. Entonces, como usted bien decía, el sadhu sangha, ¿no? Se dice machita malkata pranava dayanta paraspara, ¿no? La chita está de los devotos, está absorta en el Señor Krishna porque eso da felicidad, ¿no? Y porque el Señor Krishna mismo aparece en el corazón de esos devotos al hablar acerca de Krishna. Entonces, Krishna, Srila Maharaj dice, ¿qué es guru? ¿No? Guru es tu propio potencial interno manifestándose externamente, ¿no? Entonces eso es algo muy lindo, porque en realidad buscar a un guru, buscar a un maestro espiritual, es la propia necesidad del corazón. Entonces, ahora en la pandemia, claro, casi todo estaba funcionando por internet, ¿no? Uno compraba por internet, todo lo podía por ahí. Y el sadhusanga, nosotros, la relación con los sadhus lo teníamos por ahí, ¿no? Entonces, como usted decía, también se transformó en tierra fértil para uno quizás ver cualquier cosa, a cualquier, entre comillas, pseudo maestro, pseudo guru también, que hay de sobras, como, bueno, y como dice Sila Rupa Goswami, incluso más difícil que encontrar a un buen maestro, a un Satguru, a un guru fidedigno es encontrar un Sat Sishyat, ¿no? A un discípulo fidedigno. ¿Por qué? Porque el discípulo fidedigno realmente está exigiendo sus necesidades internas a nivel externo. Entonces, si realmente mis necesidades internas eh, son de alguna manera vulgares, ¿no? Entonces voy a encontrar a un maestro espiritual que también solamente me dé cosas vulgares, ¿no? Entonces no voy a estar siendo fidedigno en la búsqueda de un guru, ¿no? Entonces el guru, obviamente, tiene que tener ciertas cualidades, dicen los propios Vedas, ¿no? Tad Viñanartam, Sagurum, Eva Vigashet, Brahmanistam, no, eh, Samit Pani Sutriyam Brahmanistam. O sea, para encontrar a un verdadero maestro espiritual, él tiene que estar firmemente situado, ¿no? Sutriyam Brahmanistam, en el Brahman, en la verdad absoluta, tiene que comprender las escrituras védicas y tiene que estar practicando eso que está diciendo, ¿no? Entonces, claro, eh, nosotros pertenecemos a una sola familia que se llama Gaudiya Vaishnava, ¿cierto? Y dentro de esa Gaudiya Vaishnava, nosotros podemos encontrar muchas ramificaciones de la propia Gaudiya Vaishnava, ¿no? Muchas familias, muchas parivar, ¿no? Muchas, entre comillas, también instituciones, ¿no? Y también muchos gurús, obviamente. ¿No? Pero esta diversidad de gurús es muy necesaria, ¿no? Porque si la Sri Maharaj dice, yo no voy a encontrar la verdad absolutamente solo de un canal. Entonces primero tengo que ponerme en la posición de entender de que es necesaria la variedad, ¿no?
Krishna mismo siempre, Krishna mismo existe gracias a la variedad, ¿no? Shakti Parinamabha quiere decir de que Krishna es Krishna debido a su Shakti, a la variedad, a su energía. O si no, solamente Krishna sería una energía homogénea, ¿no? Y Krishna mismo está rechazando ser una energía homogénea, a pesar de que esa energía de Brahman también es él, ¿no? ¿No? Entonces, Krishna está muy absorto en la diversidad de velocidades, de razas, en la diversidad que uno mismo ve en la naturaleza. Por lo tanto, debo entender que también va a existir una diversidad de canales, ¿no? Entonces, esto se llama Akanda Guru Tattva, ¿no? Eso, así comienzan las oraciones al Guru Tattva, al Guru. Akanda quiere decir indivisible, ¿no? Guru Tattva. Ese departamento de Guru Tattva es indivisible, pero al mismo tiempo es ilimitado, ¿no? Pero existe un solo Guru Tattva, ¿no? Existe una sola eh, verdad suprema que en realidad se está entregando a sí misma, ¿no? Pero que va a venir a nosotros de muchas maneras distintas, ¿no? Entonces, Akanda Guru Tattva, ¿cómo se va a manifestar? Generalmente se dice de dos maneras, ¿no? Explica muy bien si lo hacía el Maharaj. Primero, como Samasti Guru y Vyasti Guru. Samasti Guru es esta corriente ilimitada que proviene, bueno, nosotros sabemos, va a depender también de la velocidad de o Balaram Tattva, Nityananda Tattva, o Srimati Radharani, y va a pasar por muchos canales, y eso se llama Vyasti Guru, ¿no? Entonces, yo de antemano necesito ese conocimiento igual. Bueno, quizás muchos no, y muchos fueron para adelante, y con los años fueron obviamente enterándose de todas estas cosas. Uno mismo le pasó eso, ¿no? Pero uno también debe entender de que a Krishna mismo le gusta la diversidad, ¿no? Pero obviamente tengo que tener ojo con esa diversidad, ¿no? Y Que tengo que tener... ahí Ah, entramos ahí entramos al tema del criterio, ¿no? Cómo tener un buen criterio a la hora de ver esa pluralidad, ¿no? mm. Sí, bueno, ¿cómo tener un buen criterio? El criterio obviamente lo da Guru Chastrizado, ¿no? Lo da las escrituras reveladas. ¿M? Y tomar el criterio de las escrituras reveladas no quiere decir abandonar mi propio criterio, porque algunos también creen de que uno abandona su criterio al tomar el criterio de las escrituras reveladas o de un guru o de un sadhu. No, de hecho, tomar ese criterio quiere decir de que yo estoy teniendo ese criterio, ¿no? O sea, como incluso dijo un gran intelectual, ¿no? Del año 1800, se llama Max Miller. Max Miller, él fue un filósofo, ¿no? Un Muni, y él estuvo muchos años esforzándose por tratar peyorativamente de denigrar el Vedanta, ¿no? Entonces él decía, no, todo el Vedanta es conocimiento de monos, ¿no? Y después de años de intentar o sea, después de intentar refutar el Vedanta, él dijo, bueno, debo admitir de que este conocimiento no viene de la mente humana, ¿no? Nosotros sabemos, es apauraseya. Entonces, cuando un verdadero filósofo, un buscador sincero de la verdad absoluta dice, wow, todo este criterio que está viniendo de acá está haciendo que mi propio razonamiento, mi propio intelecto, mi propio corazón crezcan, se vayan ampliando, entonces yo voy a decir, wow, tengo que tomar ese criterio que viene de ahí. Entonces, pero el Veda, el Shastra, también en un sentido puede ser impersonal. Por lo tanto, yo necesito a la personificación del ideal que yo estoy buscando, ¿no? Y eso es lo más importante, de hecho, dentro de una vida espiritual. Es entrar en contacto con aquel que está personificando ese ideal. Entonces, voy a tomar primero el criterio del Shastra, pero también voy a, de alguna manera, seguir mi corazón, ¿no? Siempre y cuando todo eso también vaya en concordancia con lo que está diciendo eh, el Shastra, ¿no? Las escrituras reveladas. Y aquí, bueno, también entramos en un punto que es quizá muy, muy, a veces muy tocado hoy en día, ¿no? Y que es que no sigas a nadie, sigue tu propio corazón, ¿no? ¿Cierto? Pero seguir tu propio corazón quiere decir de que en algún momento tu propio corazón va a necesitar una confirmación externa de eso que te está diciendo, ¿no? Por lo tanto, incluso tu propio corazón te va a llevar a buscar esa confirmación externa con alguien más. ¿M? Y si esa confirmación externa
tiene mayor realización, obviamente, yo tengo que seguir a esa persona, ¿no? Seguir ese ideal. Pero claro, hoy en día, por ejemplo, podemos caer solamente en el plano relativo del gurú, ¿no? Por ejemplo, decir, hoy canta muy bonito, hoy tiene mucho conocimiento, o "Guau, mira el Bayan, la absorción interna que tiene". Entonces también podemos caer en esas relatividades externas, ¿no? Pero Ajá. que es entrar ya dentro del concepto guru, ¿no? El concepto guru es quien te va a dar a ti la plena concepción de la verdad absoluta y va a permitir de que tú puedas hacer práctico, visible esa verdad absoluta y experimentable dentro de ti, ¿no? El guru no quiere fanáticos, ¿no? No, de hecho, el guru es la persona menos fanática, porque él está experimentando la verdad absoluta. Pero él también quiere que tú la experimentes, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, si la Prabhupada decía, ¿en qué se basa nuestro movimiento? En que usted comprenda plenamente quién es Dios y cómo poder amarlo, ¿no? Si la Prabhupada nunca dijo, este movimiento se basa en que usted me adore a mí, que usted solamente me sigue a mí, claro, eso va a venir de forma natural. Porque uno, obviamente, a quien te está enseñando a amar a Dios, uno lo va a amar mucho más, ¿no? Entonces, todo el movimiento y toda en realidad religión, que se haga llamar religión, debe tener esto por delante de todo, ¿no? De que te está enseñando a amar a Dios, te está enseñando a comprender también y tener una relación concreta, ¿no? Con él. No, maravilloso. Sí, ese tema es una delgada línea, Mm, porque, por ejemplo, puede que uno se sienta atraído por un cierto Vaishnava que sabe cómo exponer la filosofía, pero quizás en el fondo ese Vaishnava no tiene práctica, por ejemplo, ¿no? O puede que uno se apegue a alguien que tiene mucha práctica, pero no sabe cómo exponer esa filosofía. Por mm, ejemplo, nos explica Bhaktivinoda Thakur, que le explica que un Vaishnava que entiende la verdad y sabe cómo exponerla, uno debería poner oído a él. mm. Pero hay un Vaishnava que entiende la verdad, pero no sabe exponerla, entonces uno no debería ponerle atención. Y dice, y puede que un Vaishnava no sepa de la filosofía y habla, uno aún así menos debería poner atención, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que hay una cierta línea, que hay una cierta empatía con ciertos Vaishnavas determinados, pero también hay un campo fértil, y sigo pensando que es así, porque se generan ciertas confusiones, ¿no? De pensar de que un gurú es mejor porque es de India, por ejemplo. Mm, Como tú decías, un gurú es mejor porque él canta en bengalí o en mm, hindi, o este otro gurú Vaishnava no es mejor porque no es intelectual. Sabemos el caso de Sila Gobra Kichor Das Babaji, que él era intelectual, analfabeto, pero aún así era el maestro espiritual de uno de los mayores exponentes del Gaudiya Vaishnavismo, como es Sila Bhaktisiddhanta Saraswati, ¿no? O sea, que podemos ver que los méritos o los prerequisitos para recibir la gracia de Krishna o el Bhakti no están sujetos a condiciones relativas. mm, Entonces, claro, nosotros podemos entender esos aspectos y por eso como que insisto un poco en que hay un campo fértil y me parece muy bueno que presente estas bases de Guru Shastra Sadhu, que muchas veces las hemos escuchado y que realmente nunca deberíamos dejar de escuchar, que son las bases como principales, ¿no? Pero si tú pudieras quizás ahondar un poco más, si puede ser posible, en este concepto de la pluralidad, ¿no? Y cómo una persona quizás que está conociendo la conciencia de Krishna en un mundo occidental, que está muy sujeto a aspectos muy relativos y que tiene escaso acopio de conocimiento de lo que es la tradición Vaishnava, podría poder digerir todo esto, ¿no? Sin quizás verse afectado por el entusiasmo de los propios discípulos de esos gurús, mm. que sucede, ¿no? Dice, no, es que este gurú, este te va a ayudar, este no. ¿Entiendes? ¿Cómo uno discierne todo este campo florido de conceptos que, que se pueden convertir en un arma de doble filo que puede incluso dañar la fe de personas que se acercan con buenas intenciones, pero se encuentran con un escenario que se contradice uno con otro?
Mm. Sí, bueno, bueno, obviamente yo no soy el mejor ponente, pero sí recomendaría algunos después. Eh, claro, se puede transformar en un tema delicado, ¿no? Mm. De hecho, es muy delicado, porque justamente eh, nosotros naturalmente tenemos una inclinación hacia, o sea, primero que todo es muy difícil encontrar una persona que tenga una inclinación a buscar la verdad absoluta o buscar más allá de lo tangible, más allá de los sentidos, ¿no? Más allá de la mente. Se dice que es muy difícil. ¿Mm? Bajunan Janmanante, Janavamman Prapadyate, ¿no? Después de muchísimos nacimientos y muertes, alguien, ¿no? Empieza a buscar, ¿no? ¿Quién o qué es la verdad absoluta? ¿No? Entonces, el Srimad Bhagavatam está diciendo qué es la verdad absoluta. La verdad absoluta es aquello que carece de dualidad, ¿no? Brahmano hi pratista hana ya dice. eh, Eso y eso que carece de dualidad también es un néctar, ¿no? Entonces, eh, como decía adelante, lo primero que tenemos que entender es que necesitamos saber qué es qué, y eso se llama Sambandha-ñana, ¿no? Nosotros necesitamos saber quién soy yo, qué es Dios, cuál es mi relación con Dios, ¿no? Y cuál es mi relación con esta energía material, ¿no? Entonces, esta energía material se llama Bajiranga Shakti, ¿no? La Shakti externa de Krishna, ¿no? Y la energía externa de Krishna eh, se dice que tiene dos vritti, dos funciones, ¿no? Una, o sea, primero tiene, perdón, una función, un vritti que es avidya, la ignorancia, ¿no? Pero no es cualquier tipo de ignorancia, no es como de la ignorancia de yo no saber cálculo 2 o biología, no. Es la ignorancia de no saber qué soy yo, ¿no? ¿Qué soy yo realmente? ¿No? ¿Qué pasa realmente? ¿Qué soy yo? ¿Eso ustedes realmente? Si es usted o no. Entonces, eh, y esa vidia, ¿cómo se va a manifestar en esta energía material? Primero como una superimposición, una superimposición que se llama Varshanamayi. ¿Qué significa este Varshanamayi? Quiere decir de que eh, primero hay una energía, o sea, esta energía material tiene esta vida, ignorancia, ya, de no saber quién soy yo. ¿Cómo se va a manifestar? Primero, a través de la distracción, ¿m? De estar con mis sentidos o con toda la energía del alma puesta hacia afuera, ¿no? Todo puesto hacia afuera, nunca puesto hacia lo interno. Y apenas intento ponerlo en lo interno, viene el desfile de la mente donde empieza a tirar una y otra idea cada rato, ¿no? Entonces me distraigo nuevamente. Y luego viene esta consideración de que yo soy el cuerpo, y que las cosas del cuerpo son mías, ¿no? Entonces, primero que todo, debemos entender de que nosotros en esta energía material estamos desde tiempo inmemorial, ¿no? Si alguien ya acepta el samsara o el ciclo de nacimiento y muerte, uno tiene que entender de que esta no es la primera vida, ¿no? Que llevamos muchas vidas aquí en este mundo material y por algo estamos acá y no hemos salido de este mundo. Entonces, el Srimad Bhagavatam hace mucho énfasis, dice, Anadya Vyayuktasya Purushasya Vedanam, ¿no? Eh, Esvato Nasambhavat Anyas. Ñana do Tat Baño Babet dice, debido a que nosotros llevamos ilimitados nacimientos y muertes en este mundo material, no podemos ejecutar nuestra propia autorrealización. ¿Ah? No podemos como entender quién somos nosotros mismos y qué es Krishna. Por lo tanto, necesito un agente externo, ¿m? Que venga y que me libere de todos esos conceptos. Entonces, primero, ¿qué significa guru? Guru no significa aquel que canta bonito, ¿no? Guru no significa, o sea, eso puede estar incluido dentro del guru, sí, ¿eh? ¿Ah? Ajá. Y que cante en bengalí, en sánscrito, en inglés, en portugués al mismo tiempo, puede ser, ¿no?
No, uno no está Mm. quitando mérito a eso. Tampoco es aquel que tiene mucho conocimiento, ni aquel que recita todo el Srimad Bhagavatam de memoria, no, para atrás, para adelante, no, ¿no? Sino que guru es aquel que te va a liberar a ti de este mundo material. ¿Y cómo te va a liberar a ti? ¿Mm? Haciéndote entrar en el mundo de la fe, ¿no? Va a ser palpable que aquello que tú internamente no sabes encontrar la respuesta, va a ser algo visible, va a ser algo, wow, dice, vas a decir, oye, ¿cómo ahora es tan real, no? O sea, a mí me, por ejemplo, si la decir, ah, Una afirmación. es completamente una afirmación, pero no una afirmación solamente de que él te lo dice, ¿no? Sino que él viene y te va a mostrar dentro de ti de que eso es así, ¿no? ¿No? Y tú vas a poder tener, eso se llama una visión interna, ¿no? De eso, ¿no? Y esa visión interna se va a clasificar en muchas visiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno quiere hacer alpinismo, ¿no? O en el caso de acá andinismo, ya uno ve la Concagua. O sea, primero quizá uno no ve la Concagua. Primero hay mucha niebla, entonces, y a ti te muestran un mapa y te dicen, wow, ya está la Concagua. Y tú miras para allá y dices, no veo nada, solamente veo niebla, ¿no? Entonces viene el gurú y saca esa niebla, esa catarata que te impedía ver el Aconcagua. Entonces tú después lo ves, pero estás lejos, ¿no? O sea, pero lo ves, ¿eh? Pero al mismo tiempo él te va a decir, sí, pero estás acá. Y mira todo el trayecto que corre. O sea, que debes correr hacia allá, ¿no? Pero él dice, pero tranquilo, dice. Porque pueden haber muchas opciones. O yo vengo de allá, o mi maestro viene de ahí y yo he avanzado harto y ahora vengo yo a ti también a ayudarte a avanzar junto conmigo. ¿Mm? Entonces tú vas a ir caminando y quizás te va a faltar, pero ya lo estás viendo. Entonces estás diciendo, bueno, es algo real, ¿no? Entonces, ¿cómo el maestro espiritual va a hacer que nosotros vamos a alcanzar esta disolución de la vidia, de la ignorancia? ¿Mm? A través del Krishna Prema, a través del amor puro por Dios, de estas emociones trascendentales por Krishna en la forma de Srada, en la forma de fe. ¿Mm? Entonces, el maestro espiritual nos da fe. ¿Mm? ¿Cómo? En la forma de un mantra. Pero para eso nosotros primero necesitamos sukriti, actividades piadosas, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿cómo nosotros vamos a poder, o cómo alguien va a poder discriminar cuando un guru es fidedigno o no? Podemos decir que solamente a través del sukriti, ¿no? Solamente a través del propio sukriti. Pero al mismo tiempo el sukriti tampoco lo es todo, ¿no? También está la misericordia del propio Señor, o la misericordia que viene del plano absoluto. Es la forma del guru, ¿no? Entonces, con ese sukriti nosotros vamos a poder tener un poco de fe, ¿no? Y ese poquito de fe, ¿m? Va a venir a madurar a través de la misericordia del Guru y la asociación con los santos, ¿no? Con los sadhus, con las personas que están cultivando, como decíamos en un principio, también conciencia de Krishna dentro de sí, ¿no? Y de ahí tenemos todo un proceso, ¿no? Un proceso completamente científico que lo ha dado la Rupa Goswami. Y bueno, debemos primero entender de que necesitamos encontrar a un guru fidedigno. Y cuando ya lo hemos encontrado, Guru Padasraya, ¿no? Dentro de los 64 angas que Srila Rupa Goswami da en el Bhakti Rasamrita Sindhu, las 10 principales, o sea, la primero es Guru Padasraya, busca el refugio en un guru, en un maestro espiritual, ¿no? Y después Sadhusanga, o sea, sigue en asociación con otros sadhus, ¿no? Sí, me resuena bastante el tema de que la asociación sea un medio también importante, ¿no? Dentro de Guru Shastra Sadhu, de poder caminar hacia el aprecio, o hacia esta pluralidad que podemos observar. Me recordé hace poco Sirapuri Maharaj, que nos visitó acá, Sí. nos decía que cuando tú observas una planta de tulsi, tú en esa planta de tulsi puedes ver que hay hojas pequeñas, hay hojas que son más grandes, hay otras hojas que quizás se desprendieron de la planta y están secas, pero para Krishna todas ellas y cada una de ellas tiene el mismo valor, ¿no? Es Mm, igual de especial e importante, ¿no? ah, Entonces, el mismo onceavo canto del Srimad Bhagavatam dice que no podemos llegar a Krishna con un solo guru, ¿no? Se describe la experiencia de la Avaduta, ¿no? Que tiene 24 maestros y que puede reconocer distintos maestros, ¿no? Y de cada uno de ellos extraer esa esencia, ¿no? Que mm, circula, ¿no?
este Akanda Guru Tattva, este concepto de este Guru supremo que sería Bhagavan Sri Krishna, ¿no? Entonces, otro elemento que me acuerdo que Puri Maharaj dijo, compartió y que me gustó mucho, que me lo compartió la madre Chandalila, porque yo no tuve la oportunidad de estar ahí en Catemo, que decía Maharaj que el sadhusanga era como la Fórmula 1, Ah, ¿no? ¿Escuchaste ese dicho de Maharaj? Dijo que era como la Fórmula 1, que la carrera la viajas tú solo, pero cada ciertos tramos tú tienes que detenerte a la orilla y permitir que vengan todos a cambiar los neumáticos, a ponerle gasolina. Dice, ese es el sadhusanga, ¿no? Los que mm, te van a ayudar en ciertos momentos, después del camino tú lo vas a seguir solo, ¿no? mm, Entonces, me parece súper interesante este concepto del aprecio y el entendimiento que tiene que haber en relación con sadhusanga. Un sadhusanga no es alguien que va a sembrar la discordia o que va a generar la enemistad, sino que más bien es alguien que te va a conectar como con lo que tú dices, con tu potencial interno, tu propio potencial haciéndose presente ante ti y sacando ese potencial que uno desconocía que estaba dentro de uno, ¿no? Es como ese el concepto que se da acerca de lo que es el maestro espiritual, ¿no? Entonces, en esta línea de lo que es el Sadhusanga Dira Samira, eh, ¿te gustaría comentarme un poco más acerca de esta importancia? Hemos hablado de Guru, ¿no? Hemos respaldado, tú has respaldado todo esto con el Shastra, ¿no? Pero también hablar acerca de Sadhusanga, si pudieras comentarnos también algo en relación con aquello, cómo yo sé con quién, cómo debo asociarme, con qué tipo de Vaishnavas, cómo recepciono, etcétera, etcétera. Ya sea en una comunidad o ya sea a través de estas plataformas. claro. Bueno, se dice que el sadhusanga es el medio por el cual nosotros obtenemos bhakti. ¿M? Sobre todo, bueno, sabemos que es en el sadhana bhakti, nosotros al principio necesitamos Vaidhi Bhakti, a pesar de que es una transformación. O sea, es Raganuga Bhakti, pero practicado en Vaidhi Bhakti, ¿no? Eh, entonces, se dice de que solo obtenemos Bhakti ahí a través de Sadhusanga. ¿M? Y se dice de que también Sadhusanga se va a transformar en el medio, pero también se dice que se transforma en el momento de la liberación, está en el mismo medio, ¿no? Se dice que tanto en la práctica como al haber alcanzado el sadhya, el objetivo, Sadhusanga siempre es el medio. Entonces, sí o sí, primero tenemos que entender de que necesitamos la asociación con Krishna en el corazón de otros devotos, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos buscando es ser esencialistas. ¿M? Y al ser esencialistas, nosotros lo que estamos buscando es la conciencia de Krishna que hay en el corazón del otro Vaishnava, ¿no? O de la otra Vaishnava, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que nosotros estamos buscando al momento de hacer sadhusanga. Yo no, no quiero buscar eh, solamente a alguien que me haga reír, o solamente a alguien que me pegue en la espalda. Eso no es absolutamente sadhusanga, ¿no? Porque también uno puede creer que sadhusanga es eso, ¿no? Uno puede creer que sadhusanga es pasarla bien, que sadhusanga es solo reírse, que sadhusanga es ir al campo o vivir en el campo, vivir aquí o vivir allá. No, eso no es sadhusanga, ¿no? Sadhusanga es yo voy a encontrar a el desarrollo de tu conciencia de Krishna en tu corazón, ¿no? Y no tan solo yo voy a buscarlo, sino que yo también voy a entregarlo. Entonces acá nosotros, esto es un trabajo interno, obviamente. El sadhusanga es un trabajo externo, como bien decía Puri Maharaj, pero también es un trabajo interno, porque va a también depender de mí de cómo yo voy a poder identificar al sadhu o esa porción del sadhusanga de los Vaishnavas. Entonces, si lo decía Maharaj, da un ejemplo muy importante acá, ¿no? Y cuál es la importancia de ser esencialistas, y no vernos o solo fijarnos en la forma. Dice, si tú tienes un pocillo de oro y un pocillo de barro, pero dentro del pocillo de oro hay veneno y en el pocillo de barro hay agua del Ganges, ¿cuál vas a preferir? ¿No? Entonces uno, el que no es esencialista, el que es materialista, incluso después de haber practicado conciencia de Krishna por mucho tiempo, puede caer en el error de tomar y nadie está libre de eso, ¿no?
eh, eso es, ese frasco, ¿no? Equivocado, y al final estar tomándome el veneno solamente. Entonces, primero debo entender que yo debo desarrollar ese criterio, ¿no? No dejarle ese trabajo solamente a los sadhus, ¿no? ¿Ah? El sadhu va a venir a Sí. reafirmar ese criterio de que yo me tengo que formar, ¿no? Ujú. Eso es lo primero que nosotros debemos como entender y comprender, de que nosotros nos debemos formar ese criterio, ¿no? Un criterio superior. ¿No? Ajá. Entonces, eh, y eh, como bien, o sea, como recordado, Sila Bhaktivedanta Puri Maharaj, ¿no? Lava Matra Sadhusanga, Sarva Siddhi Hoy, un pequeño instante de asociación con el sadhu va a bastar, ¿no? Y uno puede creer, bueno, entonces ese sangha, esa asociación, va a ser física, ¿no? Porque él mismo siempre da el ejemplo, ¿no? Bueno, entonces tomemos a Gurudeva y lo llevamos al mall, ¿no? Y ahí lo ponemos a pasear por el primer, segundo, tercer, cuarto piso, ¿no? Y que solo se da una vuelta y después lo sacamos y listo. No, no, porque eso es solamente querer incluso explotar al sadhu, ¿no? Si la Sila Maharaj dice, dentro del cuerpo del guru vive mucho gusano, ¿no? ¿Acaso quiere decir esto que ellos se están beneficiando? No, ellos se están explotando al sadhu. Entonces, ¿cómo yo voy a poder identificar correctamente? Primero teniendo la actitud y el criterio adecuado, que es el de servicio, ¿no? Y después, ¿cómo voy a obtenerlo? Bueno, de limitada forma. Hoy en día vemos que tenemos todas estas plataformas. eh, eh, Incluso, bueno, antiguamente como no estaban estas plataformas, muchos tenían la asociación con los sadhus a través de los libros, ¿m? A través de solamente una palabra que ellos escucharon, ¿no? También eso Mm, puede darse, ¿no? O sea, claro. nosotros, el mismo caso en Gurudeva, él estuvo menos de una semana con Sri Prabhupada y él estuvo toda su vida, sigue en asociación con Srila Prabhupada. Entonces, ¿por qué? Porque el guru, como decíamos, en su forma es un vyasti, es un objeto que está recepcionando un samasti. ¿No? Pero imagínense que uno eh, está recibiendo más electricidad de la que uno puede sostener, ¿no? Eso no se puede, ¿no? Entonces un vyasti también se cualifica para recibir un darshan o un conocimiento, una realización, ¿ah? Que tú puedas sostener, ¿no? Entonces no es que de la noche a la mañana uno eh, va a poder recibir toda la gracia de Krishna, no, eso es algo gradual y yo como debo generar ese propio criterio para poder observar al sadhu, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Maharaj Pariksit era un gran rey, ¿no? Y él quería conocer la verdad absoluta, ¿no? Y su guru era Sukadeva Goswami, ¿no? Que andaba desnudo, era un joven, era mucho, mucho más joven que él, pero él pudo detectar, wow, ahí está mi guru, ¿no? Ahí está el sadhu, ahí está mi guru. Es mucho más joven que yo y no se viste con la misma opulencia que yo, pero ahí está. Y también se va a, a basar en el Laulia, en el anhelo que yo tengo. ¿M? Porque Mm, si yo solamente quiero cosas materiales, entonces voy a tener una catarata para poder observar correctamente esa gracia espiritual y divina, ¿m? Que está viniendo en la forma del sadhusanga. Entonces, por ejemplo, mm, había un pasatiempo muy, muy bonito de San Francisco. Dicen que San Francisco una vez iba caminando, ¿no? Todos sabemos con su voto de pobreza, un tropajo, a pies descalzos. Hoy en día sería un loco completamente, o sea, el propio Vaticano lo echaría. Entonces, pero se dice que uno de sus hermanos que se adelantó, ¿m? Uno de los frailes vio, decía que viene un coro de ángeles. Y entonces fue a ver, y venía un coro de ángeles, y venía un gran rey, ¿no? Caminando. Y ángeles celestiales estaban ahí cantando, ¿no? Coros alrededor de él. Y mediante se iba acercando, veía que había más luz. Y cuando se acercó completamente, vio que era San Francisco, ¿no? Vestido con estropajo, a pies descalzos. Entonces, ¿cómo yo voy a cualificarme para poder también ver al sadhu? Yo queriendo tener esa sustancia dentro de mí también. O sea, tiene que ser así, ¿no? De alguna u otra manera no va a poder ser así. mm, Y claro, Internet me va a dar la plataforma yo para poder obtener asociación con todo.
con todo, con todo, con todo, pero va a depender de ese anhelo interno, el grado de recepción que yo voy a obtener, ¿no? Y mediante yo vaya anhelando algo superior, trascendental, entonces voy a ir encontrando también esa respuesta en los canales adecuados. Very good. Oh, perfecto, súper bien. Me hiciste acordar, ¿sabes qué? El otro día Sila Tipuraya Maharaj contaba de que no necesariamente uno debe anhelar como la asociación física del gurú, ¿no? Como tú dices, depende del grado de sinceridad interno, de necesidad interna que uno tiene, es cómo se va a proyectar externamente esa necesidad, ¿no? Entonces él decía que Sila Prabhupada solamente recibió la instrucción, y no como una instrucción directa, sino que más bien como un comentario de Sila Bhaktisiddhanta, de que él aprovechara su inglés y que podría predicar en inglés, ¿no? Pero aún así, a través de una carta solamente, ni siquiera quizás fue presencial, ¿no? Ese detalle yo no lo sabía, cuando yo lo escuché dije, wow, qué increíble, o sea, en una carta que te dé tu guru puede estar sustentada toda, o sea, para Prabhupada estuvo sustentada toda su visión de prédica en una carta, ¿no? Y él no solamente siguió al pie de la letra quizás la instrucción de su guru predicando en inglés, sino que él mandó su prédica a japonés, a Indonesia, a Francia, en español, en portugués, o sea, él como que la logró amplificar aún más, ¿no? Por su grado de necesidad interna de poder retribuir ese aprecio por su guru. Me hiciste acordar de eso. ¿Sabes que tenemos una pregunta de Chandra Lila? Maribol. ¿Te parece que vamos con algunas preguntas por el tiempo? Yo no sé cómo es esto, si esto es ilimitado o se acaba en un momento. No sé, si alguien nos podría avisar, sería bueno. Oh, ya. Ok, mira, aquí dice, Jai Devotos, reverencias, quería consultar, ¿cómo podemos cultivar el criterio sin caer en la crítica? Ujú. Bueno, eh, nosotros sabemos que la crítica se dice que es uno de los destructores de la semilla del Bhakti, ¿no? Dentro de aquello que destruye el Bhakti está Prayalpa, ¿no? Y si la Bhaktivinoda Thakur en un libro, como se llama Bhaktiloka, él describe los 8 tipos de Prayalpa, dentro de ellos está la crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque él Ajá. dice, la crítica lo que hace es que yo pongo a la persona que estoy criticando o lo que estoy criticando como mi objeto de estudio. Y mi objeto de estudio siempre va a ser inferior a mí, ¿no? Porque yo soy el sujeto de estudio. Entonces me está, a mí, sin saberlo, me está poniendo por sobre alguien, que es justamente lo que nosotros queremos evitar, ¿no? Tenapi Sunishená. Se dice que esa es la esencia, una de las esencias del Bhakti. ¿Por qué esa Kirtaniya Sadhari? Solo así voy a poder siempre cantar el santo nombre, que es el comienzo, medio y fin de nuestro proceso. Entonces, ¿cómo poder desarrollar un pensamiento crítico? Primero, entendiendo de que Sila Sir Maharaj, bueno, hace mucho énfasis en todos estos aspectos, ¿no? Él nos enseña a ver muy bien todos los aspectos absolutos y relativos de las cosas, ¿no? Él siempre dice eso. Uno debe aprender a tener ese criterio, de poner siempre en la balanza lo absoluto con lo relativo. Dice que cuando entran en pugna, siempre lo absoluto debe, debe entrar como, como lo esencial dentro de eso. Entonces, primero, debo entender de que eso fue algo que Krishna quiso. ¿Ah? Entender de que todo eso fue manejado por Krishna. Como dice la Sri Maharaj, debo aprender a ver la mano de Krishna detrás de todo. Entonces, primero, me pongo a ver una situación o un acto de alguien como algo, un arreglo de Krishna para yo aprender a no cometer los mismos errores, por ejemplo. Por ejemplo, si la Sukadeva Goswami, si la Sanatana Goswami, eh, si la Sukadeva Goswami le está hablando a Parichi Maharaj, Srimad Bhagavatam, ¿no? Sutta Goswami a Saunaka Rishi y el Sayo Maitreya a Vidura. ¿M? Y ellos están hablando de conocimiento, pero que se manifiesta a través de muchos ejemplos, ¿no? Bhagavad Purana, Purana significa historia, ¿no? Entonces, ellos están contando con historias, con ejemplos, cómo una persona se cayó, o cómo un gran Vaishnava, como el propio señor Brahma, ¿no? Cometió cierto error, tanto así que tuvo que inmolarse y tomar otro cuerpo, ¿ah? Para poder
nosotros entender, pues, por qué él hizo eso, ¿no? ¿Por qué acaso quería solamente criticar al señor Brahma? Y aquí pongámonos a hablar del señor Brahma, traigan una pizza, saquen unas kombucha y hablemos de la caída del señor Brahma, ¿no? Qué entretenido. No, lo hizo solamente para que nosotros tengamos en cuenta, ojo con esto, ¿m? Tengamos mucho cuidado con esto y oremos por esa persona o por esa situación, porque se arregle, ¿no? Así nosotros vamos a poder desarrollar un criterio tomando el aspecto relativo de eso y también el aspecto absoluto de eso. ¿Mm? O sea, así, bueno, obviamente hay muchas otras respuestas, quizás mejores, obviamente, pero eso es lo que ahora a mí se me viene como un poco a la mente, ¿no? Incluso si le hacían más das cuenta que cuando hermanos espirituales de él tenían discusiones, si la Prabhupada antes los tomaba, los llevaba frente al altar y decía, glorifique al devoto, ¿no? Glorifíquense mutuamente. Entonces, ¿qué decía Silasya Maharaj? El otro estaba obligado a ver el Vaishnava Tattva que habitaba en esa Jiva Tattva, ¿no? O sea, no estaba viendo el aspecto falible del Jiva Tattva, ¿no? De la persona, sino que estaba obligado a ver el aspecto absoluto del Vaishnava Tattva, ¿no? Y así tomarse todo su propio veneno, así me trago mi propio veneno y tomo el aspecto bello del otro, ¿no? Y eso lo podemos tomar en la vida en general, no solamente con los Vaishnavas, con las religiones, sino que con todo lo que ocurre, ¿no? En general, ¿no? Porque todo tiene su aspecto absoluto y relativo de las cosas, ¿no? Y todo viene acá para enseñarnos. No, muchas. Buenísimo. Si en realidad la conciencia de Krishna está sustentada, el principio base de la conciencia de Krishna es la humildad. Todo lo que no comience desde ahí, no sé si llegará a un buen puerto, ¿no? Dependiendo de la influencia del tiempo. Hace un tiempo atrás, Srila Gurudev explicaba de que el conocimiento védico, chástrico, Monástico. monástico chástrico, estaba sustentado en cuatro pilares, ¿no? Decía, esos cuatro pilares son Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, eh, eh, Bhagavad Srimad Gita. Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita y Bhakti Rasamrita Sindhu, ¿no? Esas son como las bases para poder construir, los pilares para poder construir tu práctica espiritual con un sano criterio, un sano entendimiento. Decía, y decía, sobre el Bhagavad Gita está el Srimad Bhagavatam, sobre el Srimad Bhagavatam está el Chaitanya Charitamrita, pero por sobre el Chaitanya Charitamrita se encuentra el Sisastaka, ¿no? Que a todo esto, para que sepan, muchos de los que están acá presentes escuchando, tenemos una explicación del Sisastaka dada por Srila Tipurari Maharaj, es una visión contemporánea de la perspectiva de Mahaprabhu para este tiempo. Pero bueno, esta versión explicaba de que el Sisastaka está por sobre todas estas escrituras y que el tercer shloka del Sisastaka es donde está sustentada toda la espiritualidad del Vaishnavismo, ¿no? Tinapi, Sunichena, Tarorapi, Safistuna, Marinama, Kirtan y Yasadahari, ¿no? Son los cuatro acuerdos que uno debe tomar a la hora de cantar el Santo Nombre o de sentarse en Namavayans a proyectar su meditación en Bhagavan, en Krishna, ¿no? Ser humilde, ser tolerante, no esperar respetos y ofrecer respeto a los demás, ¿no? Cuando esos cuatro acuerdos se llevan a cabo, entonces automáticamente la práctica espiritual de cualquier persona se vuelve un éxito. Me resonaba mucho lo que tú comentas. Tenemos un par de preguntas. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Soy el invitado. Germán, Germán dice, ¿hasta qué punto se debe depender de la fuerza personal y no depender de la voluntad de Harí? Que también quiere decir el que quita o quien pone pruebas difíciles a los practicantes. Ujú. ¿Hasta qué punto se debe depender de la fuerza personal y no depender de la fuerza de Harí? Que Mm. también es quien quita o pone pruebas difíciles a sus practicantes. O sea, en el fondo siempre depende de la fuerza de Harí, nunca de la fuerza personal. Porque por la fuerza personal uno solamente ha cometido errores en el mundo material, ¿no? Por la fuerza personal estamos llenos de samskaras, llenos de impresiones mentales negativas para el bhakti, ¿no? Llenos de papas, de errores.
o de karma, ¿no? Todo eso por la fuerza personal, ¿no? Por la fuerza de Hari está el Guru, Shastra y Sadhu, que vienen a purificar todo eso y llevarnos al mundo trascendental. Entonces yo siempre, bueno, siempre que uno va, por ejemplo, a los aeropuertos, o sea, esto es como lo que yo pienso, ¿no? Es como, o sea, primero, a nosotros nunca quizás tuvimos en la mente la idea de viajar a otro país, de viajar a otro lugar, ¿no? Siempre quisimos quedarnos acá y creíamos que esto es lo único, ¿no? Entonces viene alguien, un agente de otro país y te dice, mira, vamos allá, vamos a ese lugar, pero primero tenemos que tomar un avión, ¿no? Tenemos que seguir un proceso. Eso significa tomar el avión. Y él mismo te lleva al aeropuerto. ¿Mm? Entonces nosotros, primero que todo, vino el agente externo, vino mi Paramatma de forma externa, ¿no? Como el Diksha Guru, ¿m? Y vino, me tomó y me llevó a seguir un proceso, ¿no? Me llevó a tomar el avión. Lo primero me llevó al aeropuerto, me dio todo un sambandha, ¿no? El Diksha. El Diksha es como es como ir al aeropuerto, ni siquiera es tomar el avión, ¿no? Porque Diksha es un proceso, ¿no? Entonces me llevó al aeropuerto y en el aeropuerto, ¿qué hago, no? Uno va caminando, ¿no? Y uno no llegó al aeropuerto por uno mismo, ¿no? Él te llevó. Ahora tú, con tu propia energía, te puedes mover dentro de un mundo al cual llegaste gracias a un agente externo, que es Hari en la forma del Diksha. Entonces siempre depende por la voluntad de Hari. Pero también en los aeropuertos hay unos como bueno, uno va caminando para tomar el avión y hay como unos, ¿cómo se puede decir? Eh, como unas cintas, ¿no? Donde uno va, camina y la cinta te lleva sola, ¿no? Entonces pareciese que uno está caminando, o sea, uno da un paso y la cinta te lleva súper lejos, ¿no? Entonces eh, eh, tú en el proceso espiritual das un pequeño paso que te lleva súper lejos, ¿no? Pero debe entender de que solamente fue gracias a la voluntad de Hari y gracias a la energía del propio Señor Supremo que se ha manifestado en muchas formas aquí en el mundo material. Entonces siempre va a depender de la voluntad de Hari. Uno hace un pequeño esfuerzo, pero en realidad es Hari siempre el que a uno le ayuda a desapegarse de este mundo material, el que a uno le da conocimiento, ¿no? Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayoditaha, ¿no? Yanan Chayan Ahai Tukam, dice el Srimad Bhagavatam dice que solamente por servir un poquito a Hari, uno obtiene desapego del mundo material y conocimiento sin causa. Entonces, uno tiene que tener un poquito de inclinación a servir al Señor y Él va a hacer todo el trabajo después. Entonces, siempre es por la voluntad de Hari, ¿no? sea, ¿Sabes? como dicen externamente, internamente yo sé que las cosas dependen de Krishna, ¿no? También, claro. Externamente dependen de mí, ¿no? Entonces, como que también obtener un cierto balance es sumamente importante para poder entender la voluntad de Dios, porque por ejemplo, si yo ignoro mi fuerza personal y poder estar bien emocionalmente, psicológicamente, y lo ignoro y le adjudico ese esfuerzo a Dios, quizás si yo no estoy psicológicamente, emocionalmente bien, voy a pelear con Dios, voy a luchar con Él, decir, oh, pero me manda este problema y este otro, ¿no? Entonces también ahí hay un criterio saludable, es entender de que también yo tengo que saber resolver los aspectos que me van a ayudar a establecer un balance en mi vida, obtener la modalidad de la bondad. Si yo estoy en rayas y en tamas, si tengo conflictos emocionales internos y que la práctica de algún modo no está dando cierta solución, yo tengo que saber que tengo que, por esa fuerza también y por el criterio de Bhagavan, que está mandando esas evidencias, yo saber que tengo que hacerme responsable de ciertos elementos que van a enriquecer mi conciencia y me van a ayudar a balancearme. Es como el Varna Ashram. El Varna Ashram no es la meta de la vida, ¿no? Pero el Varna Ashram es necesario para dar un balance a la sociedad, ¿no? Que un hija esté posicionado en la posición que le corresponde, un Vaishya, un Sudra, qué sé yo, etcétera, etcétera. En última instancia, Mahaprabhu dice: yo no soy Brahmana, ni Sudra, ni Vaishya, soy un eterno servidor de Dios. Mm. Claro, eso nosotros lo entendemos, pero para llegar a eso también hay que saber pasar por este otro proceso, ¿no? Si no, Mm. las metas quedan como muy, muy distantes. Quizá un poco pueda ayudar eso, Germán,
Porque él dice, por ejemplo, Cristo lo crucifica la voluntad de Dios. Dice, ejemplo, Cristo es crucificado por la voluntad de Dios, ¿no? ¿no? Entonces, claro, bueno, ahí entramos como, por decirlo de una manera, en una especie de encrucijada, ¿no? Ajá, Dentro de la cual volvemos al punto anterior de poder ver lo relativo y lo absoluto. Por ejemplo, yo una vez me encontré con un sacerdote de una cultura ancestral de Colombia que se llama Arhuaco. Ellos viven hace muy poco en la civilización occidental. Y le preguntaron, bueno, ¿y por qué existe tanta guerra? ¿No? Y él dice, ajá. bueno, a lo que nosotros nos dijo el Gran Espíritu es de que la madre tierra necesita alimentarse de sangre. Por eso las mujeres antiguamente daban toda su menstruación a la tierra, ¿no? Nosotros sabemos que en todas las culturas está esa tradición, dijo, pero cortaron con eso, ¿no? Porque hoy en día nadie lo da a la tierra, ¿no? Lo ponen ahí, lo envuelven y lo tiran a la basura, ¿no? Porque ella necesita alimentarse de eso. Y es por eso que a veces hay guerras porque la madre necesita esa sangre para poder alimentarse. Que ya no está siendo sacada de ahí debido, como usted bien decía al principio, a la ignorancia del occidental generalmente, ¿no? Entonces ahí uno va a entrar nuevamente en el aspecto absoluto y relativo, ¿no? Y bueno, como bien, por ejemplo, nosotros podemos ver en el pasatiempo del señor Ramachandra, Ravana nunca se llevó a la cita original, siempre se llevó a Durga. Entonces, ¿fue tocado realmente Jesucristo, por ejemplo? ¿Fue realmente tocado? Podemos también hacer esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, Ajá. ¿fue Haridas Thakur realmente azotado? Se dice que no, porque Mahaprabhu puso su espalda, ¿no? Entonces, ¿fue realmente crucificado Jesucristo? Quizá en una forma externa sí, quizá en una forma interna nunca fue tocado, ¿no? Entonces, eh, por eso, ¿no? Si uno eh, incluso, ¿no? Para ver la voluntad de Dios, no solamente vamos a tener que tener una experiencia interna de saber, hoy sí, estoy completamente seguro de que eso es así. No, voy a recurrir a sadhus, por ejemplo, que pasaron por las mismas pruebas que yo, ¿no? O a otras, o a las escrituras que me muestran cómo otros sadhus pasaron por también esas pruebas, etcétera, y cómo pudieron hacerlo, cómo pudieron tolerarlo, qué fórmula ocuparon, ¿no? Y entender de que la propia conciencia de Krishna y todo en el mundo es irradiante, ¿no? Me acuerdo una vez, Srila Tripurananda Maharaj decía, cuando yo leí el Bhagavad Gita, ¿no? Y leí Sarva Dharma Pariteyam, Mamekam Saranam ya, yo me uní a ISKCON, dijo, porque entendía, wow, tengo que unirme aquí para servir a Krishna. Después dijo, después de años, volví a leer Sarva Dharma Pariteyam, Mamekam Saranam ya, y eso me sirvió para salir de ISKCON. Entonces, entonces Sí, uno sí. puede decir, bueno, cómo también la propia verdad absoluta va a mostrarme internamente dentro del plano relativo muchas cosas, ¿no? No solo una cosa, ¿no? Sino que debo yo, como decía, tomar otra forma o una actitud interna tal que me permita ver cómo Krishna se va a manifestar de forma muy dinámica también en este propio plano y entender de que nosotros necesitamos desarrollar valor y fuerza con las pruebas. O sea, las pruebas vienen para nosotros desarrollarnos internamente, haciéndonos más fuertes y teniendo mayor valor, ¿no? Que el propio Señor la va a dar también. O sea, las pruebas vienen también para eso, para yo desarrollar, tener más valor, mayor fuerza, mayor coraje, mayor tolerancia, mayor humildad. Pero No, no, obviamente a nosotros no nos enseñan todo esto, ¿no? O sea, a nosotros en el mundo nos enseña a lo primero ir a una fiesta o cualquier cosa, ¿no? Como decíamos, como la persona que nos está guiando en este mundo material está cubierto por avidia, entonces te va a enseñar a solucionar tus problemas dentro de las dos funciones de avidia, que es llevar todos tus sentidos más hacia afuera, ¿no? O distraerte en cualquier cosa, ¿no? En general, ¿no? Que no tenga que ver con el espíritu. gracias, mira. Hoy estamos como casi en el tiempo, pero hay otra pregunta. ¿Le Yo no sé, damos, no? yo no sé si por Radio Salvat están haciendo preguntas, ¿no? Esta pregunta viene por Radio Salazar. Igual.
y la madre Sandini, Sandini Divitasi. Un saludo también por allá, para todos los amigos de Radio Saraswat y para Meshvara que está ahí piloteando esa maravillosa nave. Bueno, aquí viene la pregunta. Dice, ¿cómo diferenciar una ofensa de una crítica o de una corrección que muchas veces es necesaria? Una ¿Cómo ofensa. diferenciar una ofensa de una crítica o una corrección que muchas veces es necesaria? Ujú. Bueno, o sea, la ofensa va dirigida sin ningún tipo de obviamente sustento. Se dice que solamente va dirigida solamente por la envidia del corazón. Entonces, primero que todo, no tiene ningún sustento escritural, sino que solamente envidia, ¿no? Para que no sea ofensa, o sea, para que sea ofensa, no debe tener sustento chástrico ni de otros sadus, eh, que estén en la plataforma de Uttam Bhakti y, eh, y también tiene que la persona no estar actuando de acuerdo con el Smriti o el Sruti, ¿no? Entonces, primero volvemos al punto, o sea, primero yo necesito cualificarme yo internamente, o sea, nosotros siempre estamos buscando, quizás no va dirigido a la pregunta, quizás nosotros siempre estamos buscando la cualificación externa, pero también tengo que buscar la cualificación interna para yo tener ese criterio, ¿no? Porque hoy en día se habla mucho de tener un criterio personal, pero ¿para qué? ¿Criterio personal para qué? Para yo poder tener también el criterio de cómo externamente poder eh, poner cada cosa en su lugar, ¿no? Entonces, una crítica y una ofensa y una corrección solamente se van a mostrar a través de Guru Shastra. O sea, si eso está sustentado por el Shastra, por los Mahayanas, ¿no? Y por los sadhus, entonces eso es corrección. Sí o sí es corrección. ¿No? Si no está sustentado, entonces es netamente ofensa. O solamente querer generar daño. ¿No? Y claro, ahí nosotros podemos entrar quizá en otras dinámicas que son un poco más ya personales de cada uno, ¿no? También de no querer recibirlas o también entender de que sí, por ejemplo, Mahaprabhu en ningún momento en el Sisasta dice, bueno, de si tú debes aprender a criticar correctamente, ¿no? A los Vaishnavas, ¿no? O sea, él lo está diciendo obviamente todo lo contrario, ¿no? En ninguna parte le está diciendo que uno debe como cualificarse tampoco para criticar, ¿no? Pero sí debo aprender a cualificarme para discernir. ¿No? ¿Para qué? Para yo aprender y para enseñar. Solamente para eso, ¿no? Y claro, uno nunca se debe creer como la, la jurisdicción, ¿no? Por eso, por ejemplo, a veces se dice, si tú no tienes la capacidad de hacer que, por ejemplo, a la persona que tú vas a criticar o que tú ves que tiene que cambiar algo, si tú no tienes la cualificación para hacer que esa persona cambie, entonces ve donde el gurú, para que él lo haga, ¿no? Uno nunca debe hacerlo por uno mismo, primero que todo. Se compara a querer apagar un incendio producido por electricidad con agua, ¿no? Cuando se produce un incendio por electricidad, ¿no? Está la electricidad ahí, y si nosotros sabemos que el agua es un conductor de la electricidad, si yo le tiro la electricidad, o sea, el agua al incendio que tiene electricidad, eso va a venir donde mí, ¿no? O como dice Silas Maharaj, por masticar el veneno ajeno, entonces yo me lo termino tragando, ¿no? Entonces, primero debo entender de que si eso que yo estoy observando como algo negativo está sustentado por Guru estresado y después ir donde un agente superior para ver si eso está correcto o no también. Y si no estoy como solamente conforme quizás con uno, entonces puedo adquirir a este gurutato, a esta amplitud de gurus, ¿no? Y quizás ahí ver cuál es la que a mí más me resuena también internamente. Pero tampoco voy a ir, no sé, pues, disculpe, no sé si hay alguien por acá que quizás le va a molestar este ejemplo, pero voy a ir donde un chamán nomás, no sé, o donde un abogado, ¿no? Sino que tengo que acudir también a los agentes que corresponden.
Néctar, muchas gracias. Bueno, yo quería aprovechar el tiempo ya que nos quedan un ratito. Primero para agradecer a todos los que participaron, los que están participando, tanto aquí en Instagram como también en la radio Saraswat, por la motivación. Agradecemos, esperamos que envíen bendiciones para poder gestar un próximo encuentro. Y también a ti, Dira, agradecerte por atender el llamado, por compartir, porque generar esta retroalimentación creo que es súper importante, es muy necesaria, todos la necesitamos y en realidad ese es el espíritu de poder gestar este espacio, es que nos iluminemos mutuamente, no es en búsqueda de fama, ni de ego, ni de postear algo para que uno tenga más seguidores. Si hay seguidores que estén interesados en Bhakti, entonces todo bien, ¿no? Claro. Así que, Vira Samira, muchas gracias por tu tiempo, muchos cariños a tu familia, muchas bendiciones. Estamos ahí hasta una próxima transmisión y no sé si quieres compartir algunas palabras para despedir. Eh, bueno, o sea, primero que todo, darle las gracias eh, eh, por permitir esta instancia. O sea, yo soy un humilde ahí intento de sirviente. eh, Obviamente, si alguien quiere satisfacer más su respuesta, su llamado interno, hay sadhus que están muy, muy cualificados para poder hablar de estos temas al respecto, eh, como propio Prabhu Mahatma que está ahí del otro lado, dándome eh, la posibilidad a mí de hablar de estos temas. Pero nada, yo agradezco mucho también esta instancia, la amistad que tenemos entre nosotros, también. eh, Eso es algo muy, muy bonito. Le mando ahí saludos también a todos los que están escuchando por Radio Sarasbat. Eh, También un saludo especial a, a Chillán, ¿no? Algunos ya sabrán por ahí. Eh, Estamos también. Bien, está ¿Cómo? conectado bien. Está conectado, sí, sí está conectada. Eh, em, Como usted al principio hablaba, ¿no? Del Varnayasram, como en realidad eso es algo externo en el sentido de que no toca el deseo y el anhelo que cada uno tiene de poder seguir avanzando dentro de la vida espiritual. Entonces, también es muy bueno que uno vaya eh, abandonando ciertos prejuicios que dentro de la propia vida espiritual se dan. Eh, Porque yo la posibilidad que yo tengo es de poder estar, bueno, quizás viene de muy cerca, pero asociada con una muy, muy buena madre, que me da cada vez más inspiración para yo poder seguir más a Krishna, ¿no? Y que es la madre Sati, obviamente, y le mando muchos saludos. Que ese debe ser el propósito y el objetivo de uno también tomar refugio en el Grihastha es que uno también se inspira, ¿no? Recibe inspiración también del compañero o la compañera, ¿no? Para poder seguir sirviendo a Dios, ¿no? Y obviamente a los sadhus. Entonces, nada, bueno, muchos saludos a todos, muchas gracias por participar, por hacer tan dinámica esto también muy, muy bonito, también entretenido. Así como podemos hacer de una manera dinámica algo tan profundo, ¿no? Como el Harikata. Cariño. Bueno, me quería despedir con un pasatiempo, ¿no? Que cuenta así la señora Maharani se iba a Los Ángeles, que decía que habían tres personas de la Ramanaya Sampradaya hablando de Krishna, ¿no? A oscuras, o sea, de Naraya en este caso. Y uno dijo, oye, pero ¿no somos cuatro? Y dijo, no, somos tres. Pero es que el objeto de nuestro Harikata se ha manifestado el propio Señor. Entonces uno debe tener esa fe de que eso es así, ¿no? Cuando uno está hablando de Krishna, de Dios, entonces se manifiesta, ¿no? Ahí. Así que bueno, vamos a hablar acerca de Krishna, los que somos buenos para hablar. Hay una declaración que el otro día escuchaba, bueno, la escuché hace varios meses, pero me gustó mucho, que, por ejemplo, hablan de la importancia del Harikata. Para aquellas personas que están conectadas no saben qué es Harikata, kata significa hablar o discutir
temas en relación con Hari, con Krishna, Krishna Katha, Radha Katha, etc. Entonces, Srila Tripurari Maharaj decía, por ejemplo, las gopis, ellas pueden vivir sin Krishna. Entonces uno dice, pero ¿cómo pueden vivir sin Krishna si en realidad ellas no pueden vivir sin Krishna, ¿no? Ah, Pero dice que sí, la evidencia habla que Krishna se fue ciento y algo de años fuera de Vrindavan, aparentemente fuera de Vrindavan, un aspecto de él salió de Vrindavan, y ellas pudieron vivir sin Krishna. Pero ellas podían sustentar su aire vital solamente porque ellas se mantenían hablando acerca de Krishna, ¿no? Porque sabemos que Krishna se escondió en el corazón de las gopis, ¿no? Krishna, Balarama estaban en el corazón de las gopis, en la mente, los recuerdos, etc. Entonces, así ellas podían mantener su aire vital y podían vivir o sobrevivir en su experiencia de vida, ¿no? Entonces, ahí se nos habla un poco de la importancia de poder escuchar el Harikata, ya que el corazón es un campo fértil donde si es sembrada la semilla del Bhakti y es regada y tonificada con el Krishna Katha o con prácticas, con Vayana Kriya, diversas actividades, esa Bhakti lata, esa semilla puede crecer y convertirse en una enredadera que puede dar hermosos frutos a los pies de Krishna. Entonces, la importancia del Harikatha es siempre estar como escuchando, buscando instancias para, para hacer estos saragraji, para convertirnos en saragraji, en buscadores de esencia, indagar. Estoy escuchando Harikatha aquí, yo voy a ir al en vivo que van a tener Mahatma con el día, porque creo que ahí va a haber un poquito de Harikatha. Creo que Gurudeva está transmitiendo por Facebook Live, voy a meterme porque ahí hay Harikatha. Tiene que existir una disposición interna en que estos mensajes puedan llegar y localizarse en el corazón y florecer en el corazón, ¿no? Porque, caso contrario, yo, por ejemplo, con temas relacionados con la crítica, la ira, la envidia, elementos que yo voy a estar viendo, incluso a través de estas plataformas, puedo ver mucha información que entra dentro de mí. Violencia, guerra, drogadicción, prostitución, etcétera, muchas cosas, y eso va a entrar y va a querer salir de alguna forma, y generalmente no sale en forma de bhakti, ¿no? Sino que sale de las formas más escandalosas, ¿no? Entonces es sumamente importante poder prestar oído a escuchar Krishna Katha, Harikatha, discusiones, buscar respuestas a ciertas preguntas. Y como tú dices, hay Vaishnavas que son mucho más cualificados, evidentemente, y un poquito estas plataformas tienen como esa intención de poder jalar, empujar a que podamos acudir, ¿no? Específicamente y ser muy específico a la hora de escuchar Harikatha. ¿No? Así que eso, ya queríamos ahí como ya dejar cerrar. A mí me sorprende que todavía tengamos tiempo y no nos corten, oh, sí. pero, pero creo que podríamos dejar hasta acá y quizás dejar hasta una nueva instancia un poquito más de Harikatha. Y bueno, sí, pues como dijo Prabhupada Bhaktisiddhanta a sus discípulos, lo único que yo quiero y les pido son sus orejas, son sus oídos, nada más. Discúlpame. Porque los Vaishnavas no ven por los ojos. Por Los los... Vaishnavas no tienen una visión convencional, ¿no? Los Vaishnavas ven por los oídos. Podríamos estar... Hare Krishna. Haribol Prabhu, Haribol, Haribol, Hare Krishna. Haribol, Haribol. Ay, Hare Krishna.